y todos nos preparamos a continuar escuchando este aprendizaje al que el Señor nos ha traído y que hemos avanzado ahora en el orden de la misa hasta la parte en que iniciamos el Aleluya. Ya revisamos la entrada y hemos leído la palabra, si es un domingo, hasta la segunda lectura. Y una vez que se termina la segunda lectura, hacemos esto en memoria del Señor Jesús. Pronunciamos el Aleluya. Con esta palabra tan familiar que generalmente es cantada de la aclamación del Evangelio. Todos nos ponemos de pie para el Evangelio. ¿De dónde viene esta palabra? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, aleluya es una palabra que significa alabado sea el Señor. Numeral 2589. Como nos recuerda la instrucción general del misal romano, esta aclamación cantada es un rito por el cual la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que está a punto de hablarnos en el Evangelio y profesamos nuestra fe por medio del canto. La cantan todos de pie y la dirige el coro o un cantor. Numeral 62. Aunque la mayoría de las veces utilizamos la palabra aleluya para la proclamación del Evangelio, durante la cuaresma, en lugar de aleluya, se hace una aclamación antes y después del versículo anterior al Evangelio. Por ejemplo, el pueblo puede aclamar, alabado y honrado seas, Señor Jesucristo, o alabado seas, Señor Jesucristo, Rey de gloria sin fin. ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Honramos al Rey de Reyes. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué nos ponemos de pie durante la aclamación y la proclamación del Evangelio, la respuesta es la siguiente. De acuerdo con los modales y la etiqueta, que no siempre se observan en nuestros días de la misma manera que en el pasado, siempre nos ponemos de pie cuando alguien importante y honorable entra en la sala. Por ejemplo, cuando entra un rey o un líder, todo el mundo se pone de pie para saludarlo. De manera similar, honramos al Señor Jesús presente ante nosotros en la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para reconocer su presencia y para honrarlo. La expresión del lenguaje corporal debe así manifestarlo con todo respeto y alabanza. Nos ponemos de pie en señal de respeto mientras el Maestro se dispone a hablarnos como les habló a los apóstoles primeros. Otras formas de aumentar nuestra reverencia y honor a Jesús presente en el Santo Evangelio es el uso de un libro de los Evangelios y las procesiones con velas e incienso. Como nos habremos dado cuenta, a veces utilizamos un libro grande y adornado con páginas decoradas para el Evangelio. Este libro se coloca en el altar antes de la proclamación del Evangelio y tiene el papel de mostrar la conexión entre Jesús presente en la palabra de Dios y Jesús presente en la Sagrada Eucaristía. El libro de los Evangelios es una manera muy hermosa de honrar los santos evangelios, con sus páginas decoradas y hermosas ilustraciones que nos ayudan a recordar lo bendecidos que somos al escuchar las palabras y acciones reales de Jesús. La palabra de Dios tiene dignidad. El honor a Jesús, la palabra de Dios, aumenta aún más cuando utilizamos velas e incienso. Las velas nos recuerdan a Jesús, luz del mundo, y actúan como una especie de escolta reverencial de Jesús en los evangelios. El incienso que utilizamos para honrar a las personas y las cosas santas nos recuerda la dignidad de los evangelios y de toda la palabra de Dios.
una de las principales formas que tiene Dios de hablarnos. También es importante recordar que el incienso, durante el momento previo a la lectura del Evangelio, representa la acción del Espíritu Santo, en el cual se inciensa el altar, se inciensa el sacerdote, se inciensa el libro del Evangelio. Y la persona que inciensa finalmente se torna hacia todo el pueblo y también lo inciensa. Esto es preparándonos y recibiendo el Espíritu Santo para poder recibir la palabra de Dios en la manera más limpia y más abierta en nuestros corazones y con la profunda efusión del Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es el valor del usar el incienso, porque aparte de eso también lleva al cielo como incienso nuestra oración. Bien, ustedes habrán observado que antes de ir a proclamar el Evangelio, el sacerdote se detiene ante el altar, hace una reverencia y luego parece estar diciendo algo. Lo que hace allí es una oración secreta, pidiendo al Señor que le fortalezca para la gozosa oportunidad y el privilegio de proclamar las palabras de Jesús en el Evangelio. Mientras se inclina, el sacerdote dice en silencio: limpia mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda proclamar dignamente tu santo Evangelio. Si es un diácono quien proclama el Evangelio, el celebrante le da la bendición con palabras similares. Esta oración reconoce el honor de lo que va a tener lugar y ayuda al sacerdote o al diácono a prepararse para ello. La aclamación del Evangelio encaja perfectamente con todos estos honores que rendimos a Jesús. Es una aclamación de alabanza y emoción por Jesús realmente presente. Nos llena de alegría si nos damos cuenta de la importancia de lo que está ocurriendo. Jesucristo, el Mesías e Hijo de Dios, el que vino a salvar el mundo, el que caminó sobre esta tierra hace algo más de 2000 años, nos habla a todos juntos como su familia. No es de extrañar que la iglesia nos pida que nos pongamos en pie y alabemos a Dios. No es de extrañar que la iglesia nos pida que cantemos juntos con alegría y alabanza. Aleluya. Reflexionemos. El Salmo 147, que comienza y termina con aleluya, es un salmo que nos ayuda a reflexionar acerca de este momento importante. Consideremos lo que afirma el salmista. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable es alabar como es debido. Después de reflexionar sobre las palabras del salmista, cuenta tus bendiciones. Ofrece tu propia alabanza a Dios por las maravillas que ha obrado en tu vida. Reflexiona sobre el uso del aleluya en Apocalipsis 19, 1 al 10. La próxima vez que participes en la misa, ten presente que nuestra proclamación del aleluya se hace eco de la adoración de los santos y los ángeles en el cielo. Así entonces nosotros llegamos a la parte en el cual vamos a recibir la proclamación del Evangelio de parte del sacerdote o del diácono. Para muchos de nosotros el Evangelio es una de nuestras partes favoritas de la misa, porque en ella escuchamos las historias sobre Jesús y los apóstoles, cómo Jesús hizo milagros de curación y las palabras que enseñó. Para muchos es fácil imaginarse las escenas en nuestras mentes mientras escuchamos las palabras. Como dice la instrucción general del misal romano, la lectura del Evangelio constituye el punto culminante de la liturgia de la palabra. El Concilio Vaticano II nos enseña
que los evangelios tienen una importancia especial entre todos los libros de la Biblia, porque son el principal testimonio de la vida y enseñanza de Jesús. La proclamación del Evangelio subraya la unión entre el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, simbolizada por el altar y sacramentalmente presente después de la consagración, y la palabra de Dios escrita en el Evangelio. Todo esto junto. Tenemos que comprenderlo. ¿Y qué significa la palabra evangelio? El glosario del catecismo define evangelio como la buena nueva de la misericordia y el amor de Dios revelados en la vida, muerte y resurrección de Cristo. El evangelio se transmite en la tradición apostólica de la Iglesia como fuente de toda verdad salvífica y de disciplina moral. Los cuatro evangelios llevan el nombre de sus autores humanos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Concilio Vaticano II enseña: la Iglesia ha mantenido siempre y en todas partes y sigue manteniendo el origen apostólico de los cuatro evangelios. Los apóstoles predicaron como Cristo les había encargado, y luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y otros de la época apostólica nos transmitieron por escrito el mismo mensaje que habían predicado. Fundamento de nuestra fe: el Evangelio cuádruple según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como está en el documento Dei Verbum, artículo 18, sentado por el Papa Pablo VI. Durante la misa, después de ponernos en pie para la aclamación del Evangelio, el sacerdote o el diácono comienzan con este diálogo muy familiar: el Señor esté con vosotros. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. A continuación, el sacerdote presenta el Evangelio y el pueblo responde: gloria a ti, Señor. Estos diálogos de ida y vuelta nos ayudan a prepararnos para lo que está a punto de suceder. El Señor Jesús nos va a hablar. Otra preparación para las palabras de Jesús es el sencillo gesto de la señal de la cruz. Esto es muy importante. Cuando el sacerdote o el diácono dice lectura del Santo Evangelio según, harán ellos la señal de la cruz sobre el evangeliario, pero al mismo tiempo los asistentes a la misa se trazan una pequeña señal de la cruz en la frente, los labios y el pecho. Este es realmente el signo que hacemos. No es persignarse, es signarse con las pequeñas cruces en estas tres partes. Este es un gesto que se ha diluido de la tradición y la mayor parte de nosotros no conocemos realmente que así es como debe de realizarse y así es como está registrado en el misal romano y en las instrucciones. Estas palabras siguen siendo una oración sincera para que la palabra de Dios esté en el primer plano de nuestra vida diaria. Ahora, al ponernos de pie y cantar el aleluya, nuestros gestos y nuestras respuestas son signos externos de nuestra disposición interior de amor a Cristo y reverencia a su palabra. Ahora pues, al concluir el pasaje evangélico de una misa concreta, el sacerdote o el diácono dice: palabra del Señor. Y contestan los fieles con esta aclamación: gloria a ti, Señor Jesús. Luego de que el sacerdote o el diácono besa la página que acaba de leer y dice en secreto que por las palabras del Evangelio sean enjugados nuestros pecados. Esto es primeramente importantísimo, que nosotros también coloquemos nuestro beso
con el que el sacerdote ha depositado sobre el libro sagrado. Y así con él, místicamente, queremos decir al Señor que estamos dispuestos a dar la vida por las verdades contenidas en el Evangelio. Al mismo tiempo, le pedimos perdón por nuestras faltas. ¿Qué significa? Que por las palabras del Evangelio sean enjugados nuestros pecados. Vamos a tomar un pequeño momentito para revisar esto de aquí. Durante la celebración de la misa hay ciertas partes que el sacerdote hace en silencio y y debe hacerlo en silencio y son secretos. Sí es notable que en algunos sacerdotes están diciéndolo esta porción: a través de las palabras del Evangelio nuestros pecados serán borrados o perdonados, en voz alta desde el ambón. Tal vez por eso la pregunta de nuestro hermano Rómulo. Lo importante que tenemos que entender aquí es que la Sagrada Escritura es fuente de vida para nuestra alma. Es decir, de que su lectura libra al alma del pecado y la protege de las tentaciones. Y también nos ahorra purgatorio, que aumenta también el amor de Dios y sirve para todas las prácticas de piedad. La meditación, las visitas al Santísimo Sacramento, el examen de conciencia, todo mejora cuando nosotros escuchamos la Sagrada Escritura. Entonces purifica el alma del pecado y al alejarla del pecado la eleva hasta el cielo. Así por eso es que el sacerdote dice esta oración brevísima pero cargada de sentido y con admirables efectos. Prácticamente resumiendo, las palabras del Evangelio borran de tres maneras nuestros pecados. Primero, la lectura de la Biblia es un sacramental. Y sabemos que quien recibe un sacramental, por ejemplo, cuando se hace la señal de la cruz o toma agua bendita, obtiene el perdón de los pecados veniales. También la lectura de la Sagrada Escritura obtiene el perdón de los pecados veniales. Una página de Evangelio leída con recta intención y con dolor de los pecados es suficiente para liberar y purificar al alma de muchas imperfecciones. Segundo, levanta en nosotros el amor de Dios. El alma de quien lee la Biblia acepta complacida la palabra de Dios, la agradece y considera que la recibe de las manos mismas del Padre Celestial, que se dignó tomar la pluma 72 veces y escribirnos. Y lee esos libros sagrados como un hijo afectuoso leería la carta que desde lejos le arroja a los pies y lo pone a los pies de Dios y con humildad y con confianza repite, al igual que el joven Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Leer la palabra y leer la Biblia es un acto de amor, y de aquí que la Iglesia prescriba a todos los sacerdotes que después de leer durante la misa el sagrado texto del Evangelio lo besen. El beato Cotolengo, dice la historia, lo hacía con tanto afecto y amor que los presentes lo advertían y después de la misa comentaban que se sentían edificados al ver aquel gesto. Este santo sacerdote se encendía tanto de amor después de la lectura del texto evangélico que su rostro se ponía todo encendido como una brasa. Cuando besaba el misal parecía absorber las verdades sublimes en él contenidas. Quien ama de veras las palabras de Dios puede compararse con la gente que, atraída por la doctrina de Jesús y sedienta de ella, se agolpaba a su alrededor para oír sus palabras. Tenemos también el ejemplo admirable de la Santísima Virgen, que sabía guardar recogida y en dulce silencio todas las palabras que salían de los labios de su Hijo Jesús y celosamente las meditaba en su corazón. A quien ama mucho la Sagrada Escritura, le serán perdonados muchos pecados, como aconteció con María Magdalena, a quien se le perdonó mucho
porque amó mucho. Nadie ama más al Señor que quien solamente quiere lo que Él quiere, y quien habitualmente lee la Sagrada Escritura, poco a poco irá divinizando sus deseos hasta desear únicamente lo que desea el Señor y amar lo que a Él le agrada. Y por último, la Sagrada Escritura dispone nuestra alma al perdón. Quien lee la Biblia, si todavía se encuentra en pecado, pronto o tarde cambiará, porque la lectura de la Biblia es una oración muy eficaz y sabemos quien ora obtiene todas las gracias, la primera de las cuales es justamente liberar al alma del pecado. Como prueba de esto, se podrían aducir muchos hechos de pecadores convertidos por la lectura de la Sagrada Escritura. Así tenemos a San Hilario, que se convirtió a la fe de Cristo leyendo el primer capítulo del Evangelio de San Juan. A San Justino, que se convirtió con la lectura de los Salmos. A San Teófilo de Antioquia y a Atenagoras, que lo hicieron leyendo los Evangelios. Al ministro anglicano Federico Guillermo Faber, que encontró la luz de la fe cristiana después de oír el canto del Salmo Laudate pueri Dominum, y así muchísimos otros. La lectura del Evangelio, además de borrar el pecado del alma, la transforma y le comunica una fuerza capaz de hacerle conseguir, con la ayuda de la divina gracia, las mayores alturas de la santidad. Recordemos así el caso de San Ignacio de Loyola, quien, convaleciente de las heridas en una de sus rodillas, pedía libros que relataran las gestas de ardorosos caballeros para fortalecerse. La providencia dispuso que llegaran a sus manos libros de santos y el Evangelio. Estas lecturas fueron para él una revelación y la llegada de la gracia. Cuando abandonó el hospital, ya no era el caballero de Loyola, sino el caballero heroico de Cristo, cuya historia hasta ahora nosotros la conocemos. El demonio sabe que los libros sagrados comunican al alma un deseo de virtud, por lo que trata a toda costa de alejarnos de las manos del mismo. Por eso debemos llevarlos nosotros siempre en nuestra compañía y leer al menos una página, como hacían los primeros cristianos, porque esto nos tendrá debidamente armados contra las tentaciones diabólicas. Así vemos que en algunos llamados de amor que nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar a través de estos encuentros, la Madre Santísima múltiples veces nos dicen, lean el Evangelio de mi Hijo, lean la Sagrada Escritura, hagan un salmo todos los días. ¿Por qué nos dice esta indicación nuestra Madre? Precisamente por esto, porque nos está dando la pauta de cómo nosotros llegar a nuestros niveles de santidad apropiadamente, entendiendo lo que es la Biblia, la palabra y por qué el Señor la dejó establecida como parte importantísima dentro del sacramento de los sacramentos y su celebración. Bien, entonces, ya ahora que entendimos esto, que el sacerdote besó el Evangelio y que dijo estas palabras que se supone debían haber sido secretas, nosotros entendemos que los Evangelios son tan maravillosos que deberíamos leerlos y rezar sobre ellos más a menudo que solo en el momento de la misa. La vida de Jesús es tan rica y hermosa que puede darnos mucha fuerza cada día. Probemos nosotros a leer un solo capítulo de los Evangelios cada semana y veremos qué pasa. Para reflexionar, sigamos este consejo de leer uno de los 4 evangelios, empezando con un capítulo a la semana. Tal vez podamos subir a un capítulo por día y así de esta manera acercarnos más a Jesús en esta jornada de buscar nuestra santidad. Y así, siempre que nos introducimos dentro del texto del autor de cada evangelio, buscar en ellos los versículos iniciales de cada evangelio sobre su mensaje. Bien, hermanitos, hay que aprender muchísimo sobre los evangelios.
Sabemos que hay cuatro y alguna vez tal vez nos hayamos preguntado por qué hay cuatro evangelios y por qué no unificarlos todos en uno, que sería como más sencillo. Pues bien, la historia de esto es un poquito larga y bien importante de entender. Así lo vamos a dejar para revisarlo el día de mañana. Y hoy nos vamos muy felices entendiendo lo que es la liturgia de la palabra y cómo nosotros tenemos que enraizarla en nuestras vidas y llevárnosla con nosotros perennemente en nuestros corazones y no salir de la misa dejando atrás todo ese regalo y toda esa gracia, sino llevarla con nosotros, vivirla y entregársela a todos los que alrededor de nosotros, aunque estén convertidos o no, y que seamos luz de este evangelio y de esta palabra de Dios a toda la comunidad, a nuestras familias, y la mantengamos viva esa palabra dentro de nosotros mismos. Preguntas para aquellos que desean tener alguna y si nosotros podamos responderles con mucho gusto, hermanitos. Bien, entonces vamos nosotros a dar por hoy terminado nuestra revisión de la Santa Misa y de la liturgia de la palabra. Y nos veremos mañana nuevamente para revisar lo que acabamos de mencionar. Paz y alegría, queridos hermanos. Mantengamos nosotros en nuestros corazones a la palabra y al verbo, que ese es el deseo de Él, que nuestra Madre Santísima interceda, nos ate en un hermoso nudo de amor, en un lazo maravilloso, en que ella sea la unión entre la palabra de su Hijo y nuestra miseria, para que la limpie, la purifique y la santifique, y podamos ser realmente apóstoles de los últimos tiempos, viviendo su palabra, que es su vida, que es cada paso, cada instante que Él respiró en este mundo, dejándonos toda la gracia, la misericordia y el deseo de que nosotros lo veamos, lo entendamos y nos entreguemos a trabajar en ese evangelio, que nosotros vayamos a evangelizar luego de que Él nos haya evangelizado mismo. Paz y alegría en Jesús y María, hermanitos, nos vemos mañana. Paz y alegría, bendiciones para todos. Gracias, hermanita Cintia. A todos ustedes los espero esta noche en el Getsemaní. Bendiciones. Gracias, hermanita Nancy. Ahí estaremos.